Muy buenas noches, bienvenidas día 19 de 21. Quiero felicitarte por estar aquí. Si es la primera vez que te integras, es la primera vez que vas a ver este video después de la grabación. También felicidades por encontrar esta oportunidad de tener ese tiempo para sanar. Mi nombre es Liz Quiroz, soy consultora holística, trabajo en Liberia Centro y me dedico a brindar acompañamiento a través de distintas técnicas alternativas como Reiki, Theta Healing, bioenergética, péndulo hebreo y otras técnicas también de balance integral. Está Y congelado. en este caso, quiero invitarlos a la lectura de hoy. La lectura de hoy es un espacio en donde vamos a tener una historia que analizar. Esta es una historia un poco fuerte, pero siempre el intérprete y el protagonista es el perdón. Esta es de la versión narrada por una hija y al final vamos a hacer un ejercicio de liberación emocional, al igual que todos los días anteriores. Entonces, quiero compartirles este espacio, quiero también, si más adelante abro algún otro tipo de actividad similar, los voy a estar compartiendo, los voy a estar contando, lo voy a estar anunciando en mis redes sociales. Y vamos a hacer el ejercicio para iniciar. Entonces voy a pedirte en donde estás que cierres tus ojos y respires profundo. Hoy, que es el día de la radiación del arcángel Zadkiel, vamos a pedir que con su círculo violeta nos envuelva, que en su círculo violeta nos acompañe y en este círculo violeta en que nos envuelva y nos acompañe, nos ayuda a permitir abrir cualquier espacio disponible para sanación y a deshacer cualquier barrera consciente o inconsciente que tenga para liberar cualquier dolor residente en mi alma hacia mi linaje femenino, hacia mí o hacia cualquier otra persona. Que este espacio se vuelva un espacio de sanación con múltiple propósito. Y vamos a imaginar que estamos envueltos en un círculo violeta. Este círculo violeta va a empezar a purificar nuestro cuerpo, a abrir nuestra mente y a preparar el camino de nuestro corazón. Así es. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Respiramos, exhalamos, abrimos nuestros ojos y voy a empezar a proyectar. La historia de hoy. La historia de hoy tiene un título. Ya les muestro, acá está. Lo irreversible. Bien. Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Esa es la frase de perdón con la que iniciamos. Tal vez eligió a mi hermano mayor Samuel porque era el más fuerte, el que iba a resistir durante más tiempo sus siniestros propósitos. Tal vez a mí me veía tan delgaducha y enclenque que supuso que el primer intento le acabaría el espectáculo. Sean cuales hayan sido sus perversas motivaciones, lo eligió a él. Todo comenzó cuando Samuel cumplió 4 años. Yo era una bebé de apenas 2 y me dejaba encargada con mi madrina de bautizo,
que vivía a 3 casas. La madrina se llamaba Arcelia y era una mujer recién viuda que vendía tamales por las noches en la puerta de su casa. Mi madre se subía a un taxi y a toda prisa se dirigía al Hospital General para que atendiera las misteriosas fiebres que atacaban a mi hermano de manera repentina. Pasaba semanas enteras en el hospital con él. Regresaba a buscar ropa limpia y a darle un poco de dinero a la comadre para que me comprara leche o pañales. Mi padre, Higinio, se había ido a trabajar en la construcción de una carretera en el Estado de México. Dejó a la familia viviendo en Tlaxcala y visitaba cada 2 o 3 semanas. Sus razones para hacerlo fueron que la vida era más barata y que no se pagaba renta, pues vivíamos en la casa que su padre le heredó. Una casita modesta de 3 habitaciones, con paredes pintadas de verde pistache, situada en un pintoresco barrio de gente trabajadora. He platicado con él de aquellos días y mucho de lo que plasmo en el presente relato ha sido gracias a los dolorosos recuerdos que mi padre me ha compartido. Fueron años de una aparente estabilidad, empañada solamente por las recurrentes enfermedades de mi hermano Samuel. En la ignorancia propia de quien apenas terminó sus estudios secundarios, mi padre nunca imaginó que existieran padecimientos como el de mi madre, que nos llevaría a la familia a vivir la más aterradora pesadilla con los ojos abiertos. Desde muy joven empezó a trabajar en la construcción y con el paso de los años se fue consiguiendo participar en obras de mayor envergadura y, sin ser ingeniero, pero con el ingenio propio de quien tiene que alimentar una familia y sueña con el mejor futuro, se dedicó a trabajar con ahínco para mantener a su familia. Mi madre, de nombre Yesenia, conoció a mi padre en un tianguis callejero, al que ella iba cada sábado a comprar fruta, uno que otro vestido de segunda mano. Cuentan que mi padre quedó atrapado entre sus largos cabellos negros, entre sus anchas caderas, y con más prisa que demora, la convirtió en su esposa en un 8 de abril en la capilla del barrio. Juntos empezaron su vida en común, llenos de sueños, provenientes de entornos humildes, arañados por la carencia, deseaban con todas sus fuerzas un futuro mejor para sus hijos. Nunca se imaginó Higinio que Yesenia padecía un extraño trastorno, tan extraño y disfrazado de amor que le llevaría varios años y le daría mucho dolor descubrirlo. Nació Samuel a los 2 meses que Higinio y Yesenia celebraron su primer año de casados. Un bebé grande y recordete que pesó 3 kilos con 900 gramos. En las fotografías de esa época, mi hermano aparece siempre sonriendo. Dice mi padre que era un bebé muy feliz, que dormía durante las noches sin provocarle desvelos y que durante el día merodeaba por la cuna, por el piso de la sala o por el patio, gateando detrás de los insectos con un espíritu explorador que sorprendía a todos. En esa época, la madre de mi padre, mi abuela Enriqueta, se fue a vivir con ellos para ayudar a mi madre en la cuarentena y su estancia se alargó hasta después de mi nacimiento, a los 2 años, 3 meses de nacido Samuel. Llegué a este mundo sumergida en un frágil empaque de 2 kilos con apenas 100 gramos. Fui carne de incubadora y hasta a mi padre le daba miedo sostenerme entre sus brazos porque decía que se sentía que me iba a deshacer. Todo lo contrario a mi hermano Samuel, que crecía fuerte y lleno de energía, travieso y juguetón, jamás no poder. Me bautizaron a los 3 meses con el nombre de Cecilia. Sin embargo, el consentido de mi madre y el favorito de la abuela Queta siempre fue Samuel.
Recién cumplí los 8 meses, la abuela se regresó a su pueblo porque ya se sentía achacosa y cansada. Mi madre tomó por completo la responsabilidad de sus hijos y de su hogar. Ante mi padre y ante los demás era una diligente esposa que disfrutaba de cuidar de sus retoños y la recuerdan barriendo la calle por las mañanas, canturreando alguna cumbia. Nadie vio venir la tragedia. En nadie germinó la sospecha de lo que estaba por suceder. El mensaje cultural por costumbre es que los hijos son amados por sus padres y que la familia es el mejor entorno para ellos, en donde son protegidos, cuidados y educados para la vida. En la mayoría de los casos es así. Es difícil pensar que los padres puedan maltratar a los hijos y más difícil creer que su propia madre ponga en peligro sus vidas. Pero hay casos que así es, y este es el de mi familia. Es uno de esos. Mi hermano Samuel comenzó a enfermar de manera recurrente. Le aquejaban fiebres y convulsiones, vómitos y diarreas persistentes. Mi madre pasaba largas temporadas en el Hospital General acompañando a mi hermano en su recuperación. Los médicos veían el árbol sin observar el bosque y le daban tratamiento de antibióticos y convulsiones y el manejo que consideraban pertinente. Samuel salía del hospital restablecido y permanecía bien durante algunas semanas, para volver a recaer y ser sometido otra vez a innumerables estudios y a la inevitable hospitalización. Mientras tanto, yo me quedaba con mi madrina. Me encendía velas y me rezaba todos los santos por la salud de mi hermanito. Mi padre se esforzaba más en su trabajo para no perder el seguro social y a su manera y con sus moderados recursos apoyar a mi madre en la atención del hijo enfermo. Mi madre no se separaba de mi hermano cuando estaban en casa, no dejaba que nadie que no fuera ella se encargara de sus cuidados. Lo alimentaba, lo bañaba y con adoración absoluta se concentraba en atenderlo. Ante todos, era la personificación de la madre portadora de un amor incondicional hacia su vástago que le dejaba la vida en medio intento por salvarlo. No le importaban los desvelos ni la raquítica comida del hospital, con tal de estar al lado de su hijo en esos momentos en que tanto la necesitaba. Misteriosamente, mi hermano mejoraba cuando mi madre se ausentaba y nos dejaba encargados a los dos con la madrina, Arcelia. Aquellos días en que ella tenía que ir al pueblo a visitar a los dos abuelos o acompañar a mi padre a la capital para realizar trámites o asistir a algún compromiso social, mi hermano recuperaba su salud, no se enfermaba, comía mejor y agarraba fuerzas. Se le veía con los cachetes sonrosados y hasta embarnecía. Sin embargo, cuando mi madre regresaba a los pocos días, volvía a caer enfermo, aquejado por aquel enigmático padecimiento. Y mi madrina volvía a encender veladoras y mi madre volvía al hospital para comprar las medicinas que el Seguro Social no tenía en existencia. Mi madre se hizo amiga de las enfermeras y del personal de intendencia del hospital. Era frecuente verla sentada en el cuarto junto a la cama de Samuel, tejiendo con agujas bufandas que luego regalaba al personal médico o a las enfermeras en agradecimiento por las consideraciones que le tenían a mi hermano. Se le veía deambular por los pasillos del sanatorio como pez en el agua, como si hubiera adoptado ese lugar como su hogar y como si la modesta vivienda en donde la esperaban sus responsabilidades de esposa y madre de otra pequeña fuera un lugar de poco interés a donde quería ir de paso y sin detenerse mucho. Cuenta la madrina Celia que mi madre la dejaba con la quijada colgando cuando usaba con naturalidad términos médicos con los que estaba por demás familiarizada a pesar de haber cursado estudios mínimos.
como si al hablar con esas palabras se sintiera una famosa actriz representando el papel favorito de su carrera. Mi madre recorría todos los cubículos de las especialidades médicas con entera confianza, saludando a los médicos, enfermeras y secretarias, como viejos conocidos de toda su vida. Solo le faltó llevar a Samuel a traumatología y al pabellón de quemados. Por todas las demás áreas deambuló con su hijo para que le practicaran todos los estudios habidos y por haber, buscando recuperar la salud de su criatura. Samuel, cada día más delgado, más enfermo, su cuerpecito invadido de manera recurrente por bacterias que atacaban sus órganos de manera incomprensible, convirtiendo su caso en un enigma para los médicos. Después, a mi madre se le ocurrió la idea de organizar rifas para juntar dinero para curar a mi hermano. Imprimían boletos con la demacrada carita del niño y paseaba por el barrio buscando quién la apoyara en su causa. Toda la vida de mi madre giraba alrededor de la enfermedad de mi hermano. Mientras tanto, yo crecía entre sus ausencias y bajo el cobijo de mi madrina. Cumplí 13 años. La madrina fue la encargada de hacerme un pastel y de preparar tamales de arroz para compartirlo con los niños de la cuadra. Mi padre me visitó ese fin de semana y me regaló una muñeca, casi de mi tamaño. Mi madre, por supuesto, estaba en el hospital con su hijo. A mi corta edad y sin tener conciencia de ello, el abandono de mi madre me estaba salvando la vida. Los síntomas de la enfermedad de Samuel desaparecían en el hospital y reaparecían en la casa. Y vestida con el disfraz de una madre amorosa, la madre mataba a su hijo poco a poco. Samuel cumplió 5 años, 6 y llegó a los 7 todavía enfermo. Y justo en la crisis más severa de su enfermedad recurrente sucedió lo inesperado. Llegó la ayuda disfrazada de calamidad. Una serie de robos en el hospital hizo que las autoridades instalaran cámaras de seguridad por todos lados. No solo el hospital estaba siendo víctima de los ladrones, también otras empresas de la zona habían sido atracadas por una banda de malhechores provenientes de colonias aledañas. Esperando atrapar a los rateros y sin proponérselo, descifraron el enigma del niño Samuel. Esas cámaras registraron el momento en que mi madre inyectaba una sustancia que después descubrieron era orina propia en el catéter intravenoso por el que se le suministraban los medicamentos a Samuel. Nunca habló mucho al respecto. Una vez cubierta, enfermó la marea en silencio y cubrió con un velo de misterio su perversa conducta. Los médicos sospecharon que durante años depositó heces en el cereal de mi hermano o que tal vez le suministró fármacos para provocarle el vómito o las convulsiones. Repito, durante mucho tiempo los médicos y el personal del hospital vieron el árbol y no el bosque y no alcanzaron a ver las torcidas ramas de la mente de mi madre. Lo más triste de la historia es la muerte de mi hermano Samuel, que apenas vivió 7 años con 3 meses y se dio por vencido. Sus defensas se agotaron y su corazoncito dejó de latir en una tétrica tarde de agosto. Entre la madrina Celia y mi padre se encargaron del velorio, mientras Yesenia, mi madre, fue llevada ante las autoridades los cargos que se le imputaron. Síndrome de Munchausen, por los poderes, fue el nombre que le dieron al padecimiento mental de mi madre. Se trataba de un trastorno que es una forma de maltrato infantil en la que uno de los padres induce a su hijo síntomas reales o aparentes en una enfermedad. Es más frecuente que sea la madre. Es un síndrome raro y poco comprendido. Fue bautizado así por el doctor Richard Asher en 1951 y es uno de los trastornos ficticios
en la clasificación psiquiátrica internacional y su variante más conocida es el síndrome de Munchausen por sus poderes, en el que el adulto enferma a un niño. Casi siempre son los padres quienes lastiman a sus hijos. Con mucha mayor frecuencia es la madre la que lo hace, aunque no se descarta a las niñeras o a las personas que tienen trabajos bajo su cuidado. Su nombre proviene de un mercenario militar alemán, Karl Friedrich, barón de Munchausen, famoso por narrar historias ficticias sobre sus conquistas y aventuras. Mi madre pisó la cárcel por unos meses y fue sometida a innumerables estudios psiquiátricos. La trasladaron a un hospital para enfermos mentales en la capital del país, donde permaneció 4 años y 6 meses. Una mañana, fría de febrero, la encontraron muerta en su habitación. Una versión cuenta que tomó matarratas de una botella que por descuido dejó un jardinero junto a una maceta. Otra versión dice que se robó fármacos de la farmacia y se los tomó todos de golpe. Como sea, murió en un hospital entre médicos y enfermeras, como cuando cuidaba a Samuel en su convalecencia. Sin embargo, a ella le gustaba cuidar al enfermo y no ser la enferma, y creo que por eso prefirió quitarse la vida. Mi padre me dejó con mi madrina Arcelia durante 3 años más. Vendió la casa que habitábamos con mi madre. Se deshizo de todo, de muebles, de ropa, de juguetes y de cualquier objeto que hubiese sido tocado por ella. El sufrimiento que le provocó saber su hijo muerto y a su esposa loca le llenó de rencores el alma. Se alejó de los familiares y amigos y jamás visitó a mi madre, ni en la cárcel ni en el hospital. La madrina Celia era la que iba a echarle un ojo y llevaba noticias a la familia de mi madre, que no quiso saber nada de ella hasta el día de su muerte. Cuando regresó por mí, me llevó a vivir con él a la capital. Ya tenía una nueva mujer, Antonia, quien me crió como a una hija propia y con la que tuvo a mis 2 medios hermanos, Joaquín y Leopoldo. El recuerdo de Samuel habita en ese rincón de nuestras memorias en que se visita por descuido, cuando el olvido nos traiciona. Cuando cumplí 18 años, quise saber la verdad. Solo poseía retrasos de esa historia que se fue diluyendo entre los brazos del tiempo. Primero hablé con mi madrina Arcelia y ella me proporcionó detalles de mis primeros años de vida y me dijo que hablara con mi padre, que nadie mejor que él está autorizado para abrir el ataúd donde se enterró el tenebroso recuerdo de mi madre, que después ella rellenaría los espacios en blanco que tuviera de su relato. Así lo hice y en un acto de honestidad bondadosa, mi padre me lo contó todo. Muchos años me tragué el cuento de que mi madre se había enfermado y que había contagiado a mi hermano y que murieron los dos a causa de una extraña bacteria que les comió las entrañas. Después de conocer la verdad, fueron mis entrañas las que se llenaron de un ácido caliente que me hizo pasar por el odio al resentimiento sin freno. ¿Cómo se le perdona a una madre su abandono y que haya asesinado a uno de sus hijos? Lo imperdonable, lo incomprensible, llena el corazón de vacío, de rencores, y se voltea al cielo clamando justicia. De rodillas le pedí a mi Dios que su justicia se hubiera encargado de ella, que lo tenebroso de la conducta de mi madre me encajó un puñal en el alma, me encajó un puñal en el alma, un dolor que se instaló en mi memoria. Me sentía atrapada entre los escombros de un pasado escabroso e irreversible del que emergía la figura de una madre enferma, desquiciada, asesina. Pero la verdad, por más dolorosa que sea, es la verdad, y con ella completé los trozos que le faltaban a mi historia personal. Ahora estoy casada, tengo una hija y la he llamado María de los Ángeles, como si colocándose ese nombre sobre su ser la estuviera protegiendo, rodeándola de seres alados
que velarán por ella durante toda su vida. Entre semana me dedico por completo a mi hogar y los sábados estudio una licenciatura en informática. Rogelio, mi esposo, es gerente en una caja de ahorro popular y es un hombre cordial y sencillo. En su sencillez radica su encanto, en su humildad su grandeza. Es un hombre bueno con el que no tengo secretos y quien al contarle la historia de mi hermano Samuel, se conmovió hasta el llanto y me dijo, Cecilia, lo que sucedió no tiene olvido, pero tiene explicación. Libérate del odio y perdona a tu madre muerta, que el corazón rencoroso no conoce la paz. Me he propuesto que la muerte de mi hermano Samuel no sea en vano y he decidido no perder el tiempo en dolores tan lejanos que me impidan apreciar la cercanía del presente. Y así me ando por la vida. No sé si perdonando para olvidar o si olvidando para perdonar. El perdón lo asocio con el corazón y el olvido con el pensamiento. Y he llegado a la conclusión que es mejor perdonar a mi madre que olvidarla, porque cuando el corazón está en paz, el pensamiento se vuelve más positivo. Siento que al perdonar se consigue recordar sin que duela, se transforma lo oscuro en luminoso, lo rencoroso en compasivo y el pasado cruel en un presente tranquilo. Bien, esa fue la historia de hoy y vamos aquí, dentro de este análisis, pues es uno de los trastornos más raros y poco comunes dentro de las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Y la historia de esta hija habla de su abandono, que al final reconoce que ese abandono es salvarle la vida. Ujú. Entonces, aquí vamos a rescatar la frase que le dio el esposo cuando supo la historia de su madre y de su hermano. Lo que sucedió no tiene olvido, pero tiene explicación. Libérate del odio y perdona a tu madre muerta, que el corazón rencoroso no conoce la paz. Y habiendo escuchado esta frase, voy a invitarlos a iniciar el ejercicio de liberación emocional. Entonces, en un espacio, cerrando sus ojos, vamos a hacer una, una oración basada en Ho'oponopono para limpiar nuestro linaje. Por todos aquellos miembros de nuestro sistema familiar que hayan padecido o sido asesinos o hayan muerto en manos de alguien por un trastorno mental. Entonces vamos a dar 3 respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y desde nuestro corazón vamos a repetir nuestras palabras. Amadas madres, amadas abuelas, amadas hermanas, hoy y para siempre. Soltamos los recuerdos dolorosos que nos unen en aquellos actos, pensamientos y sentimientos presentes en nuestro linaje femenino, donde están involucrados el linaje masculino
mal aspectado por el maltrato hacia nuestra esencia femenina, en palabras, actos, pensamientos y sentimientos, en donde los perpetradores hayan sido las mismas abuelas, madres, hermanas, hacia el maltrato hacia nuestra esencia de cualquier otra abuela, madre o hermana, en palabras, actos, pensamientos y sentimientos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Donde la obligación estaba por sobre el amor, donde la indiferencia era aceptada como algo lógico hacia esa tarea cotidiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando el descanso casi no exista, pues nuestro ritmo de trabajo va más allá de la salida y la puesta del sol, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cuando el amor hacia nuestra esencia femenina era un acto para satisfacción personal, olvidando nuestros sentires profundos de amor, nuestra entrega cotidiana, nuestro amor en silencio a pesar de la desvalorización, la indiferencia y la falta de amor. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Por las memorias ancestrales de todo el linaje femenino, familiar y más allá de él. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Por la sanación total, por la liberación total de toda herida, ayer y de hoy. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Hoy y para siempre. Nos perdonamos, nos amamos en el respeto absoluto de nuestra esencia divina femenina para ser fuente viva de amor ilimitado, sanando todo resentimiento, perdonando herida recibida, amando a todos por igual. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Hoy y para siempre, renacemos en nosotras mismas, en un nuevo linaje femenino, donde la paz, el amor, la compasión y la misericordia, como lazos de sanación, unen lo separado, cicatriza lo lastimado, suelta el rencor y la ira. Renace en balance perfecto, donde lo femenino y lo masculino son libres, sanos, complementarios, amantes del amor ilimitado. Así es, hecho está, hecho está, hecho está. Bien, muchísimas gracias por participar en esta sesión.